Regresé a casa después de semanas en el hospital, y mis pertenencias estaban tiradas en el garaje como basura. Mi yerno, Marcos, con una sonrisa engreída, declaró: «Usted ya no vive en esta casa. Mi padre necesita la habitación». Lo miré fijamente a los ojos, y respondí fríamente: «Entonces sacaré otra pieza de basura de mi casa». Ha llegado el momento de la venganza. El momento de mostrarles quién tiene realmente el poder. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Llegué a la entrada de la casa a las 4:17 de un miércoles por la tarde. Mi espalda baja dolía por 3 semanas de sillas de hospital y la cama de invitados incómoda de mi hermana. El cielo de marzo colgaba gris sobre la ciudad, amenazando con llover pero aguantando. Me había detenido en esa juguetería en la ciudad del norte en el camino de regreso, la que tenía los trenes de madera en la ventana. A mis nietos les encantarían. Valentina estaba aprendiendo los colores, y el pequeño Mateo no se cansaba de nada que tuviera ruedas. La bolsa de regalos estaba en el asiento del pasajero junto a un sobre que contenía $3,000 en efectivo. Lo había retirado antes de irme a la ciudad donde estaba mi hermana, dinero que había estado ahorrando para la reparación del techo de Sofía. Las tejas se estaban curvando mucho en el lado sur. Lo había mencionado el otoño pasado, preocupada por las goteras. Eso es lo que hacemos los padres. Arreglamos las cosas, proveemos. Recogí las bolsas con cuidado. Guardé el sobre en el bolsillo de mi chaqueta y saqué mi bolso de viaje del maletero. Mis rodillas protestaron cuando me enderecé. 64 años. Significan que tu cuerpo lleva la cuenta de cada elección que has hecho. 3 semanas durmiendo en esa silla junto a la cama de hospital de mi hermana habían añadido intereses a la deuda. La puerta principal estaba sin llave. La empujé con el hombro y saludé en voz alta. «Ya llegué». «¿Dónde están todos?». El silencio respondió. No la calma pacífica de una casa vacía, sino algo más denso, expectante. Dejé las bolsas de regalo en la mesa de la entrada, notando las llaves de Sofía en el cuenco y la chaqueta de Marcos en el gancho. Había alguien en casa. Avancé por el pasillo hacia los dormitorios, con la intención de dejar mi bolso en mi habitación y tal vez recostarme 20 minutos antes de la cena. La puerta del dormitorio principal estaba cerrada. Unusual. Oí voces detrás de ella. Bajas, conversacionales, cómodas. En lugar de tocar, me dirigí al garaje. Dejaría el bolso allí primero. Volvería por los regalos y les daría un momento para terminar cualquier conversación que estuvieran teniendo. Abrí la puerta del garaje y busqué el interruptor de la luz. Cajas de cartón, docenas de ellas apiladas contra las paredes, creando estrechos pasillos a través de lo que había sido mi espacio de taller. Entré, con la mano todavía en el interruptor, y leí la etiqueta más cercana con la letra de Sofía. Arturo. Ropa. La caja de al lado. Arturo. Libros. Otra. Arturo. Artículos personales. Mis fotografías enmarcadas. Las que habían estado en mi cómoda durante 30 años. La foto de jardín de niños de Sofía. La foto de mi boda. El retrato de aniversario de mis padres. Apilados descuidadamente en una caja abierta, con plástico de burbujas amontonado a su alrededor. Recogí la foto de jardín de niños de Sofía. El cristal estaba roto. Una grieta diagonal, cortando justo a través de su sonrisa desdentada. No recuerdo haber soltado mi bolso de viaje. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí de pie, mirando mi vida empaquetada como inventario para un almacén. «¿Has vuelto?». La voz de Marcos vino desde atrás. Me giré. Estaba de pie en el umbral entre el garaje y la casa, con los brazos cruzados sobre el pecho, bloqueando la entrada, sin sonrisa, sin saludo, sin ofrecer ninguna explicación como haría una persona normal al ser sorprendida haciendo algo extraordinario. ¿Qué es esto? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. «Sofía, ¿qué está pasando?». Ella apareció detrás del hombro de Marcos. No me miraba a los ojos. Sus dedos encontraron su anillo de bodas. Lo giró. Lo giró de nuevo. «Papá, tenemos que hablar con usted». «Yo me encargo de esto», la interrumpió Marcos, dando un paso adelante hacia el garaje. Se movía como si fuera el dueño del espacio, como si fuera el dueño de todo.
Dejé el marco de fotos roto con mucho cuidado. ¿Encargarte de qué? Estas son mis cosas. Esta es mi casa. ¿Era su casa? El tono de Marcos era el mismo que usaba con los nietos cuando se portaban mal. Paciente. Correctivo. Las cosas cambian. Mi padre necesitaba un lugar. Y esa habitación tiene el mejor espacio. Las palabras tardaron un momento en asentarse. Estuve fuera 3 semanas cuidando de mi hermana. ¿Y ustedes empaquetaron mi vida? Usted no la estaba usando. Marcos se encogió de hombros. Un pequeño gesto que comunicaba montañas de indiferencia. La habitación estaba vacía. Tomamos una decisión práctica. Me volví hacia Sofía, todavía medio oculta detrás de su marido. Sofía, dime que no estuviste de acuerdo con esto. Marcos maneja las decisiones de la casa, ahora apenas lo susurró. Así es, la sonrisa de Marcos no llegó a sus ojos. Nuevas reglas para una nueva situación. Un sonido desde la puerta. Un hombre mayor salió del pasillo detrás de Sofía. Alto, canoso, usando una bata de baño. Mi bata de baño. Examinó el garaje. Me vio de pie entre las cajas. Y sus labios se curvaron ligeramente. Satisfecho, se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo. Oí cerrarse la puerta del dormitorio principal. El padre de Marcos, Héctor. Lo había visto 2 veces antes, ambas brevemente. Me había parecido arrogante entonces. El tipo de hombre que trata mal a los camareros e interrumpe las conversaciones. Tu padre está en mi dormitorio. Necesita comodidad. Tiene 65 años. Tiene problemas de espalda. Esa habitación tiene el mejor colchón. El baño adjunto. Tiene sentido. Metí la mano en mi chaqueta. Saqué el sobre y se lo tendí a Sofía. Mi mano no temblaba. Traje dinero para el techo. $3,000 que ahorré. Marcos lo tomó antes de que Sofía pudiera moverse. No lo abrió. No me dio las gracias. Simplemente lo guardó en el bolsillo trasero de su pantalón como si le hubiera entregado cambio suelto. Bien. Necesitaremos eso. El garaje tiene electricidad. Estará lo suficientemente cómodo aquí afuera. Se alejó. Sofía lo siguió. Ninguno miró hacia atrás. La puerta se cerró. Me quedé allí, rodeado de cajas que contenían todo lo que poseía. En el garaje de la casa que había pagado completamente hace 15 años. Desde adentro, oí encenderse la televisión en el dormitorio principal. Risas. La voz de Héctor, fuerte y complacida consigo misma. Recogí las bolsas de regalo de donde las había dejado en la entrada. Las puse con cuidado encima de una caja etiquetada como Arturo Zapatos. Abrí la caja con la foto de Sofía de nuevo. Levanté el marco roto. Pasé el pulgar por el cristal quebrado. No recordaba que estuviera dañado antes de empacarlo. Alguien había sido descuidado. Más risas llegaron desde el dormitorio. Mi dormitorio. Mi televisión. Mi casa. Dejé el marco. Caminé hacia la puerta que daba al interior. Me dolía la mandíbula de apretarla. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué había pasado exactamente mientras yo estaba sentado junto a la cama de hospital de mi hermana moribunda, sosteniendo su mano en las peores noches, asegurándome de que no se despertara sola y asustada. La confrontación duró 3 minutos. Los encontré en la sala de estar. Marcos repantigado en el sofá. Sofía acurrucada en el sillón. Héctor sosteniendo el control remoto como un cetro. Pedí una explicación. Marcos dio una. La decisión es final. Le pedí a Sofía que me mirara, que me hablara, que recordara quién era yo. Ella estudió la alfombra. Héctor se rió entre dientes. Regresé al garaje. Las cajas se habían multiplicado en mi ausencia. O tal vez simplemente las veía de otra manera ahora. Entendía lo que representaban. Saqué contenedores hasta que encontré mi viejo saco de dormir. El azul que había usado para viajes de campamento con Sofía cuando era pequeña. Habíamos ido al lago en las montañas, visto lluvias de meteoritos, contado historias hasta que se quedaba dormida sobre mi hombro. Despejé un espacio en el suelo de cemento. Aparté latas de pintura y herramientas de jardín y desenrollé el saco de dormir. El calentador del garaje estaba en la esquina. Accioné el interruptor. Oí cómo hacía clic y zumbaba. Sentí una débil corriente de aire tibio. Mejor que nada. A través de la pared que separaba el garaje de la casa, oí la televisión, voces de algún programa de comedia, y luego risas.
La risa de Héctor era distintiva, un sonido estridente que se oía claramente. El dormitorio principal compartía pared con el garaje. Cada sonido viajaba a través del panel de yeso. La televisión, los pasos, el crujido de los resortes de la cama cuando Héctor se acomodó en lo que había sido mi cama. Me acosté en el saco de dormir, todavía con mi ropa de viaje. El cemento estaba duro bajo mis hombros, el frío se filtraba a través de la tela. Miré el techo, las vigas expuestas, y la cuerda para tirar de la bombilla del techo. Y escuché a mi familia viviendo cómodamente en mi casa sin mí. Pasaron las horas, la casa quedó en silencio alrededor de la medianoche. No dormí. En lugar de eso, pensé en números. La hipoteca que había pagado durante 30 años, terminada hace 15 años. Los impuestos sobre la propiedad, las primas del seguro, la nueva caldera de hace 2 inviernos, el techo que necesitaba reparación. Cada pago, cada gasto, cada centavo invertido en mantener esta estructura en pie. Mi dinero, mi trabajo, mi nombre en cada documento. Me senté. Encontré la caja etiquetada como papeles importantes. La abrí bajo la tenue luz del techo. Allí estaba. La escritura de la casa. Certificado de propiedad que mostraba a Arturo López como único propietario. Comprada en 1995. La carta de liquidación de la hipoteca del banco, fechada en 2010. Facturas de servicios públicos. Todas dirigidas a mí. Las extendí sobre una caja volcada. Las estudié como un abogado revisando pruebas. El nombre de Sofía no aparecía en ninguna parte. Había tenido la intención de agregarla eventualmente. Lo pensaba cada año en la época de impuestos, pero había dudado. Marcos siempre me había parecido financieramente descuidado. Quería que Sofía estuviera segura, independiente. Quizás inconscientemente había sabido algo. Miré los documentos, luego la pared que me separaba del dormitorio principal. Las risas comenzaron de nuevo. Televisión de madrugada, algún programa de entrevistas. Héctor encontraba algo divertidísimo. La ventana del este sobre mi banco de trabajo comenzó a brillar de color gris alrededor de las 6 de la mañana. Había estado despierto toda la noche, repasando escenarios, haciendo cálculos, entendiendo exactamente dónde me encontraba legal y moralmente. Me levanté, con las articulaciones protestando, y caminé hacia la puerta que daba a la casa. La abrí silenciosamente. La cocina estaba oscura, pero vi luz desde el pasillo. Me moví con cuidado, esperando encontrar a Sofía sola. Hablar con ella antes de que Marcos se despertara y se interpusiera entre nosotros de nuevo. Me detuve en el umbral de la cocina. Héctor estaba sentado a la cabecera de la mesa del comedor. Mi lugar. La silla que había ocupado en cada comida desde que me mudé a esta casa. Ahora llevaba una bata de baño diferente. Esta era nueva, de aspecto caro. Sofía estaba de pie junto a la estufa, de espaldas a mí, preparando el desayuno. El olor a café llenaba el aire. Más chofi. Mío Héctor extendió su taza sin mirarla. Sofía la llenó de inmediato. Volvió a dejar la cafetera y regresó a la estufa. Debía haber hecho algún ruido. La cabeza de Héctor se giró. Me vio allí de pie. Me estudió con diversión. Vaya. Mira quién decidió unirse a nosotros. ¿Durmió bien ahí afuera? Lo ignoré. Mantuve mis ojos en la espalda de Sofía. Necesito hablar con mi hija. Está ocupada. Es la hora del desayuno familiar. ¿Podemos hablar? ¿A solas? Los hombros de Sofía se tensaron. But se giró de la estufa. Papá, ahora no es un buen momento. Pasos en la escalera. Marcos descendió. Me vio de pie en la entrada. Y pasó a mi lado para besar a Sofía en la mejilla. No reconoció mi presencia en absoluto. Simplemente se sentó junto a Héctor y alcanzó la jarra de jugo. Ya la oyó. Estamos comiendo. Entré en la habitación. Sentí el cambio en la atmósfera. La forma en que la postura de Marcos se enderezó. La forma en que Héctor dejó su taza de café con un golpe deliberado. Esta es mi casa, cada palabra salió precisa, controlada. La compré hace 30 años. Mi nombre está en cada documento. Marcos apartó su silla, se sentó con una despreocupación exagerada. Y Sofía es su hija. Lo que es suyo es de ella. Lo que es de ella es mío. Así es como funciona el matrimonio. Héctor realmente se rió. Parece que alguien está molesto con los nuevos arreglos. Me volví hacia Sofía de nuevo.
La obligué a reconocerme. Sofía, mírame. Dime que crees que esto es correcto. Finalmente se giró, me miró a los ojos por medio segundo, y luego desvió la mirada. Marcos sabe que es lo mejor para nuestra familia. Su padre necesita cuidados. Usted viaja de todos modos. Estaba cuidando de tu tía. Héctor se reclinó en su silla. Mi silla. Y extendió las manos magnánimamente. Mire, inquilino, no queremos problemas. Puede quedarse en el garaje siempre que siga las reglas de la casa. Las reglas de Marcos. Inquilino. La palabra quedó suspendida en el aire. Un arrendatario, un huésped. Alguien a quien se le permite existir en los márgenes de su propia propiedad. Los miré a cada uno por turno. Marcos, confiado y cruel. Héctor, abiertamente despectivo. Sofía, incapaz o no dispuesta a defender al hombre que la había criado solo después de que su madre muriera, que había trabajado turnos dobles para pagar su universidad, que había cuidado a sus hijos cada fin de semana durante 5 años. ¿Reglas de la casa en mi casa? Nuestra casa ahora, sonrió Marcos. Me di la vuelta y caminé de regreso por la cocina, a través de la puerta, hacia el garaje. No la cerré de golpe. La cerré con cuidado, con precisión. De la forma en que cierras algo cuando has tomado una decisión y no necesitas el gesto dramático. Los documentos seguían extendidos sobre la caja donde los había dejado. Escritura de la casa, carta de liquidación de la hipoteca, facturas de servicios públicos, todas con mi nombre únicamente. Saqué mi teléfono. Me desplacé contra los contactos, hasta que encontré el que necesitaba. Todavía no llamé. Me senté allí en la caja volcada, sosteniendo el teléfono en una mano, mirando los papeles que probaban la propiedad, y luego la casa visible a través de la ventana. Las risas del dormitorio principal comenzaron de nuevo. Algún programa matutino. Héctor disfrutaba de su comedia. Pensaron que era débil. Pensaron que aceptaría esto. Habían olvidado algo importante sobre el hombre que acababan de exiliar a su propio garaje. Había construido esta vida desde cero. Pasado 40 años aprendiendo cómo funcionan las estructuras, cómo identificar debilidades, cómo desmontar algo sin que colapsara hasta que quisieras que colapsara. Sabía exactamente cómo desmantelar lo que había creado. Mi dedo se cernía sobre el nombre del contacto. Todavía no. Primero, necesitaba entender el alcance completo de lo que habían hecho. Necesitaba saber cada detalle, cada pieza que habían movido mientras yo no estaba. Entonces, empezaría a hacer llamadas. El garaje se sentía diferente a la luz del día. Menos como un exilio, más como un área de preparación. Saqué mi bolso de viaje del maletero. Añadí ropa limpia de la caja etiquetada con mi nombre. Artículos de aseo de otra. Metódico. Visible a través de la ventana que daba a la cocina. Quería que me vieran empacar. La puerta principal se abrió mientras cargaba la bolsa en mi coche. Marcos salió. Me observó trabajar. No ofreció ayuda. No hizo preguntas. Solo observaba, con los brazos sueltos a los lados, esperando a ver qué haría. Cerré el maletero. Caminé hasta donde él estaba bloqueando la entrada. Voy a un motel, para darles algo de espacio. Su expresión cambió. Alivio mal disimulado como preocupación. Probablemente sea lo mejor. Menos tensión para todos, especialmente para los nietos. Claro. Los nietos, lo dijo como si hubiera olvidado que existían hasta que los mencioné. Sofía apareció detrás de él, todavía en bata de baño, aunque pasaban de las 9. Me siguió hasta el coche, sus zapatillas rozando contra el cemento de la entrada. Papá, usted entiende, ¿verdad? El padre de Marcos tiene problemas de salud. Cargué la última bolsa sin mirarla. Ahora lo entiendo todo. Sabía que lo haría. Usted siempre es tan razonable. Razonable. La palabra tenía un sabor amargo. Había sido razonable durante 64 años. Razonable cuando su madre murió y la crié solo. Razonable cuando Marcos perdió su tercer trabajo y pagué su hipoteca durante 6 meses. Razonable cuando pidieron mudarse temporalmente hace 5 años. Y ese arreglo temporal se calcificó en permanencia. Me alejé mirándolos por el espejo retrovisor, el brazo de Marcos alrededor de los hombros de Sofía. Ambos relajados, victoriosos. El motel económico en la avenida principal no era pintoresco. La alfombra era más vieja que mis nietos.
El aire acondicionado jadeaba, y el estacionamiento necesitaba ser repavimentado, pero la tarifa semanal era justa, y el recepcionista no hizo preguntas innecesarias cuando dije que me quedaría un tiempo. Extendí mis documentos sobre el estrecho escritorio en la habitación 217. La escritura de la casa parecía más pequeña fuera de la caja de seguridad, menos impresionante sobre el laminado barato de lo que había sido en mi mente. Pero las palabras eran claras. Único propietario, Arturo López. Fecha de compra, 12 de abril de 1995. Hace 30 años. Yo tenía 34. Sofía tenía 6. Mi esposa todavía estaba viva. Mi vieja cartera estaba en el fondo de la caja de documentos. El cuero agrietado y descolorido. La abrí más por costumbre que por esperanza. Detrás de una tarjeta vencida de un club de compras y una foto de Sofía en su graduación de secundaria, la encontré. La llave de la caja de seguridad, de latón y pequeña, unida a una etiqueta de papel con mi número de cuenta. El banco del centro todavía tenía los mismos pisos de mármol que recordaba de cuando abrí esa caja hace 20 años. Los procedimientos de seguridad se habían actualizado. Más cámaras, más formularios. Un empleado más joven que escaneó mi identificación 3 veces antes de llevarme a la bóveda. No lo habíamos visto en un tiempo. Señor López, ¿todo bien? Saqué la larga caja de metal de su ranura. Sentí su peso. Solo necesito revisar algunos documentos, asegurarme de que todo esté en orden. Es inteligente guardar copias. Se sorprendería de cuánta gente pierde papeles importantes. No planeo perder nada. Adentro, la escritura original de la casa con su sello en relieve, la póliza de seguro de título, la carta de liquidación de la hipoteca de 2018. Recordaba ese día. Hacer el pago final. Sentir el peso de 3 décadas de cheques mensuales finalmente levantarse. Había llevado a Sofía y a los nietos a cenar para celebrar. Marcos no había venido. Algún compromiso de trabajo que no podía perderse. La oficina de mensajería en la calle principal tenía mejor iluminación que el motel. Extendí todo sobre el mostrador. Escritura, título, certificado de hipoteca. 2 años de facturas de servicios públicos mostrando solo mi nombre. Extractos bancarios que probaban que cada pago había salido solo de mi cuenta. Eso es mucha documentación. Asunto legal, el trabajador era joven, tal vez 25 años, con tatuajes cubriendo ambos antebrazos. Su etiqueta de nombre decía Mateo, el mismo nombre que mi nieto. Asunto de propiedad, espero que le vaya bien. Observé cómo la máquina producía copias certificadas, cada página saliendo cálida y nítida. Irá bien. De vuelta en la habitación del motel, creé orden a partir del caos. Documentos originales en una pila, copias en otra, mis notas escritas a mano en una tercera. Saqué el bloc de notas del motel y construí una línea de tiempo. Abril de 1995. Compré la casa, $180,000. Hipoteca a 30 años. Septiembre de 2012. Sofía se casó con Marcos. Marzo de 2018. Pago final de la hipoteca. Casa totalmente pagada. Enero de 2020. Sofía, Marcos y los niños se mudaron temporalmente. Marzo de 2025. Mis pertenencias trasladadas al garaje. Héctor se mudó al dormitorio principal. Las fechas contaban una historia. Había sido dueño absoluto de la casa durante 7 años antes de que Sofía se mudara. El matrimonio era anterior a mi pago final por 6 años. Nada sobre su reclamo tenía validez legal. Recordé una conversación de hace 2 años. Marcos en la mesa de mi cocina. Calculadora en mano. Bloc legal amarillo cubierto de números. Con los impuestos de sucesión, Sofía podría perder el 40% del valor. Es mejor mantenerla a su nombre por ahora. Protección para ella. En ese momento, había pensado que estaba siendo prudente, protegiendo a su esposa. Ahora lo veía de otra manera. Se había estado protegiendo a sí mismo. Si la casa estaba a nombre de Sofía y se divorciaban, él habría reclamado la mitad. Pero mientras siguiera siendo mía, tenía que mantenerla feliz para mantener el acceso. La pantalla de mi portátil brillaba en la tenue luz del motel. Escribí: Leyes de desalojo inquilinos Oregón. No, genérico. Escribí: Leyes de desalojo de ocupantes. Los resultados llenaron páginas.
Leí sobre requisitos de arrendamiento, periodos de notificación, derechos de los inquilinos. Aprendí sobre estatutos revisados, obligaciones del propietario, procedimientos formales de desalojo. Tomé notas en los márgenes de artículos impresos, resaltando secciones relevantes, construyendo mi caso pieza por pieza. No eran inquilinos. No existía ningún contrato de arrendamiento. Nunca se había cobrado alquiler. Eran ocupantes, familia a la que había permitido quedarse. Eso lo cambiaba todo. Alrededor de las 6 de esa tarde, creé una carpeta con un sobre de Manila que había encontrado en la caja de documentos. Escribí en la pestaña con marcador negro: pruebas de propiedad. Mi búsqueda en el portátil cambió. Abogados de bienes raíces, especialistas en desalojos. Aparecieron 17 firmas. Leí reseñas, verifiqué credenciales, estudié fotos y biografías de abogados. La mayoría eran demasiado jóvenes, demasiado corporativos, demasiado enfocados en propiedades comerciales. Luego encontré Herrera y Asociados en la tercera página de resultados. La foto de Victoria Herrera mostraba a una mujer de mi edad, tal vez 60 y tantos, con ojos agudos y cabello gris. No había intentado ocultarlo con tinte. Su biografía era concisa. 30 años especializándome en derecho de propiedad residencial, disputas entre propietarios e inquilinos y asuntos de propiedad familiar. Creo en soluciones directas para problemas complejos. Asuntos de propiedad familiar. Esa frase resonó. La dirección de la oficina estaba en el centro, no lejos del banco que había visitado antes. Podría estar allí cuando abrieran mañana. Entrar, presentar mi caso, ver si su fotografía coincidía con la realidad. Cerré el portátil. Puse la alarma de mi teléfono a las 7. Por primera vez desde que regresé de la otra ciudad, desde que descubrí mi vida empacada en cajas, desde que dormí en cemento y no comí nada, sentí la posibilidad de que se acercara el sueño. Me acosté en la cama del motel, completamente vestido, mirando las baldosas del techo manchadas de agua. Afuera, el tráfico zumbaba en la avenida principal. Alguien en la habitación de al lado veía la televisión, voces y risas enlatadas filtrándose a través de las delgadas paredes. Pero en mi habitación había silencio. Había orden. Había documentos que probaban que poseía algo que ellos pensaban que me habían quitado. Dormí profundamente. La oficina de abogados ocupaba el 5º piso de un edificio que probablemente había sido moderno en los años 80. El ascensor crujió. La alfombra del pasillo mostraba patrones de tráfico, pero la puerta de Herrera y Asociados brillaba con barniz fresco. A alguien le importaban las primeras impresiones. La recepcionista levantó la vista de su computadora cuando entré. Joven, eficiente, protectora. ¿Tiene cita, señor? Sostuve mi carpeta de pruebas. No, pero necesito hablar con Lasra. Herrera sobre derecho de propiedad. Es urgente. Está ocupada hasta las 2:30. Puedo agendar. Tengo 15 minutos antes de mi próximo cliente. La voz vino de una puerta interior. Victoria Herrera entró en el vestíbulo, y su fotografía no había mentido. Medía quizás 1,65 m. Llevaba un traje azul marino que sugería competencia sin intentar intimidar. Y sus ojos me evaluaron en el tiempo que le tomó cruzar la habitación. Pase. Su oficina estaba organizada, pero no estéril. Títulos de la Facultad de Derecho cubrían una pared. Un certificado del Colegio de Abogados colgaba al lado. Una sola fotografía descansaba en la credenza. Una mujer más joven, tal vez de 40 años, sonriendo frente a un fondo oceánico. Su hija, probablemente. El escritorio tenía pulcras pilas de carpetas. Un portátil. Una taza de café con el logo de la firma. Señaló una silla de cuero frente a su escritorio. Se sentó en la suya. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuénteme la situación. Solo hechos. ¿Quién posee qué? ¿Quién vive dónde? ¿Qué pasó y cuándo? Empecé a explicar sobre Sofía, sobre volver a casa y encontrar. Empiece por la propiedad. ¿Cuándo la adquirió? ¿Hay alguien más en el título? Su interrupción fue suave pero firme. Quería cimientos, no emoción. La compré en 1995. La pagué completamente en 2018. Solo mi nombre en todo. ¿Su hija vive allí ahora? ¿Con su esposo? ¿Sus hijos?
y ahora el padre de él. Trasladaron mis cosas al garaje mientras yo cuidaba de mi hermana. Victoria acercó un bloc legal. Escribió rápidamente. ¿Pagan alquiler? ¿Hay un contrato de arrendamiento? No. Yo pago todo. Servicios públicos. Impuestos sobre la propiedad. Seguro. Levantó la vista de sus notas, y algo en su expresión cambió. Seguía siendo profesional, pero con un matiz de comprensión. Entonces usted tiene una posición legal perfecta. Esto no es complicado. Pero es mi hija. La gente pensará lo que piense. Lo que importa es lo que es legal y lo que es correcto. ¿Son esas cosas lo mismo para usted? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Pensé en Héctor en mi bata de baño, en Marcos tomando mi dinero sin agradecerme, en Sofía incapaz de mirarme a los ojos. Deberían serlo. Aquí lo son. Victoria se levantó. Caminó hacia su mesa de conferencias. Me indicó que me uniera a ella. Muéstreme lo que trajo. Extendí el contenido de mi carpeta sobre la superficie pulida. Se movió a través de ellos metódicamente, usando notas adhesivas para marcar documentos clave, haciendo anotaciones en su bloc legal. Su eficiencia era notable, sin movimientos desperdiciados, sin preguntas innecesarias. Escritura de la casa, propiedad única, liquidación de hipoteca fechada en 2018, facturas de servicios públicos de 24 meses, todas a su nombre. Extractos bancarios que muestran todos los pagos desde su cuenta. Se enderezó, cruzó los brazos. Señor López, esto es del libro de texto. Perfecto. No tienen contrato de arrendamiento, ni derechos de inquilino, ni reclamo legal de ocupación. La ley permite el desalojo sin causa con la notificación adecuada. ¿Cuánto aviso? Depende de cuánto tiempo hayan vivido allí. ¿Más de 1 año? 5 años. Ella asintió. Se movió hacia una pizarra blanca montada en su pared. Tomó un marcador azul. Entonces, seguimos esta progresión. Dibujó 3 cajas conectadas por flechas. Paso 1. Notificación de desalojo sin causa de 30 días. Entregada correctamente. Paso 2. Si no cumplen, presión de servicios públicos, usted deja de pagar las facturas, aunque eso es arriesgado. Paso 3. Procedimientos formales de desalojo a través del tribunal. ¿Cuánto tiempo toma todo eso? Si luchan, de 2 a 3 meses en total. Si son inteligentes y se van después del aviso, 30 días. La vi escribir estatutos revisados 90.427. No, genérico. Estatuto de desalojo debajo de la primera caja. El número del estatuto no significaba nada para mí, pero su certeza sí. ¿Qué pasa si alegan que estoy tratando de lastimar a mis nietos? ¿Hacerme quedar como un cruel? Victoria dejó el marcador, regresó a su silla. Cuando habló, su voz había cambiado. Todavía profesional, pero con un peso más allá de la experiencia legal. Hace 3 años, mi hijo intentó que me declararan incompetente. Quería mi bufete de abogados, afirmó que ya no podía gestionar contratos, que no se podía confiar en mí con los asuntos de los clientes. Tenía un psiquiatra listo para testificar. Había reunido declaraciones de personas a las que supuestamente había confundido en conversaciones. Me incliné hacia adelante. ¿Qué hizo usted? Lo llevé a juicio. Traje a mis propios peritos, mis testimonios de clientes, mis registros de casos que mostraban 0 errores. Gané. No he hablado con él desde entonces. ¿Se arrepiente? Sus ojos se encontraron con los míos directamente. Solo de no haber actuado antes. Familia no significa aceptar el abuso, señor López. Significa esperar algo mejor, y cuando no pueden cumplir con esa expectativa, significa protegerse a sí mismo. La fotografía en su credenza ahora tenía sentido. No la foto de un hijo, sino la de una hija. La hija que presumiblemente la había apoyado. ¿Cómo empezamos? Victoria sacó un formulario preimpreso de un cajón de su escritorio. Redacto el aviso de desalojo hoy. Lo hago notarizar mañana. Lo entrego el lunes por correo certificado y con un alguacil. Eso inicia sus 30 días. Usted me paga una tarifa fija de $2.500 más los costos judiciales si necesitamos presentar la demanda. Después de eso, dirige toda comunicación de ellos hacia mí, sin conversaciones,
sin explicaciones, sin negociaciones. Saqué mi chequera. ¿Cuándo pago? La mitad ahora, la mitad cuando desalojen. Escribí el cheque por $1,250 sin dudarlo. Mi mano no tembló. Los números se sentían correctos. Una ganga, en realidad, por reclamar lo que siempre había sido mío. Victoria me acompañó a la ventana de su oficina. Nos quedamos uno al lado del otro, mirando la calle 5 pisos más abajo. La gente se movía por la acera, llevando tazas de café, maletines, bolsas de compras. Vidas normales, problemas normales. El aviso de desalojo va a un notario mañana. Se entrega el lunes, dijo Victoria. Tienen 30 días desde la entrega para desalojar. Si se niegan, presentamos el desalojo ordenado por el tribunal. Eso toma otras 2 o 3 semanas. Un autobús se detuvo en la parada de abajo. Los pasajeros bajaron, otros subieron. La rutina de aquello se sentía distante. Se sorprenderán, continuó Victoria. Probablemente lo llamarán. Enojados, no responda. Dirija toda comunicación a mí. Sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su chaqueta. Escribió algo en el reverso y me la entregó. Su número de celular. Llame en cualquier momento, incluso por la noche. Su mano se demoró cuando tomé la tarjeta. Solo un momento más de lo que requería la cortesía profesional. Está haciendo lo correcto, dijo. Le creí. No había creído mucho en nada últimamente. Ni en las excusas de Sofía, ni en las justificaciones de Marcos, ni en mi propia capacidad para arreglar lo que se había roto. Pero le creí a Victoria Herrera. ¿Qué hago hasta el lunes? Ella sonrió levemente. La primera vez que su expresión se había suavizado desde que entré a su oficina. Lo que quiera. Simplemente no vuelva a esa casa. Todavía no. Salí de su edificio y caminé hacia mi coche. El aire primaveral olía a lluvia por venir, y los edificios del centro proyectaban largas sombras sobre el pavimento. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sofía. Papá, ¿dónde está usted? Los niños quieren saludar. Lo borré sans responder. Victoria había dicho que no hubiera comunicación. Seguiría su consejo. En el motel, pedí comida china a domicilio y extendí los documentos sobre el escritorio de nuevo. Esta vez se veían diferentes, no como evidencia de pérdida, sino como munición, prueba de que no estaba indefenso, no estaba sin recursos, no era el anciano confundido que habían asumido que simplemente aceptaría el desplazamiento. Faltaban 3 días para el lunes, 72 horas hasta que llegara el aviso, hasta que su cómoda suposición de Victoria se hiciera añicos. Comí mi cena lentamente, saboreé cada bocado, y dormí mejor de lo que había dormido en semanas. La cafetería cerca del motel olía a granos quemados y solución de limpieza. Me senté en el reservado de la esquina, con el teléfono centrado en la mesa entre mis manos, mirando la pantalla como si pudiera detonar. Se suponía que Esteban Gutiérrez llegaría a la casa a las 10:30. Victoria lo había recomendado. Un notario profesional que se especializaba en situaciones difíciles de entrega. Entrega ejecuciones hipotecarias, órdenes de restricción, avisos de bancarrota, me había dicho. Su aviso de desalojo será fácil en comparación. Mi café se enfrió. Pedí otro, lo dejé intacto. El mensaje de texto llegó a las 10:53. Entregado a Marcos Díaz. 10:47 am. Recibo firmado adjunto. Esteban. Exoli. No me había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. El archivo adjunto mostraba la firma de Marcos, apresurada y angular, garabateada en la línea de acuse de recibo, prueba de entrega. Documentación legal de que el reloj de 30 días había comenzado. Pagué por el café que no había bebido y conduje de regreso al motel. Lo que no vi, lo que Esteban me dijo más tarde cuando llamé para pedir detalles, fue la reacción inicial de Marcos. Había abierto la puerta en pantalones de chándal y una camiseta, irritado por ser interrumpido durante su desayuno tardío. Aviso legal para los ocupantes de esta residencia. Marcos había echado un vistazo al papel y luego se había reído. Esto es una broma, ¿verdad? Ese viejo realmente piensa. Firme aquí, por favor, lo había interrumpido Esteban, tendiéndole un bolígrafo. Que usted piense que es válido o no, no afecta el cronograma legal. Marcos había firmado, todavía sonriendo, confiado en su desdén.
Esteban dijo que había oído a Marcos leer el aviso en voz alta a alguien adentro, con la voz goteando burla teatral. Aviso de 30 días para desalojar. Ha perdido la cabeza. Esa confianza duró aproximadamente 4 horas. Mi teléfono sonó a las 3:15. Número desconocido. Respondí con cautela. Señor López, habla Daniel Ramírez. Soy amigo de Marcos Díaz. Me acaba de mostrar el aviso de desalojo que usted entregó. Y es legítimo. Completamente legal. Quería llamar y sugerir que discutamos los términos antes de que esto vaya más lejos. No hay términos. El aviso se mantiene. Señor López, entiendo que esté molesto, pero colgué. Marcos llegó al motel a las 7 de esa noche. Lo oí antes de verlo. Pasos pesados en el pasillo exterior. El tipo de pisotón deliberado destinado a intimidar. Golpeó mi puerta con el costado del puño. La abrí, pero no lo invité a entrar. Me quedé en el umbral, obligándolo a tener esta conversación donde otros huéspedes pudieran oír. Arturo, vamos. Hablemos de esto como adultos. Ya pasamos la etapa de hablar. ¿Su hija? ¿Sus nietos? ¿Realmente los echaría? Estoy haciendo valer mis derechos de propiedad. Tienen 30 días. Su rostro cambió. La máscara razonable se deslizó. Si hace esto, nunca volverá a ver a esos niños. Nunca. Mantuve mi voz nivelada. Entonces tú nunca volverás a ver el interior de esa casa después del 2 de mayo. Tu elección. Mi padre tiene problemas de salud. Usted lo sabe. Entonces encuéntrale una vivienda adecuada. Esa no es mi responsabilidad. Marcos se acercó. No retrocedí. Sofía lo odiará por esto. Sofía tomó su decisión cuando dejó que empacaras mis pertenencias sin decírmelo. Me miró fijamente, buscando debilidad, no encontrando ninguna. Luego se dio la vuelta y se alejó. Cada paso deliberado sobre el cemento. Cerré la puerta, me senté en la cama, esperé. La llamada llegó 90 minutos después. El nombre de Sofía en la pantalla. Papá. Por favor, su voz estaba cargada de lágrimas. Los niños preguntan por qué el abuelo nos está haciendo irnos. Sofía. Puedo oír a Marcos dándote instrucciones. Pausa. La voz de Marcos en el fondo, no exactamente susurrada. Dile lo de su escuela. Pon el teléfono en altavoz. Marcos, ¿estás ahí? Un barullo. Luego la voz de Marcos, clara y fría. No nos vamos. Oblíguenos a salir y vea lo que le pasa a su reputación. Mi reputación es conmigo mismo. Los veré en 30 días. Alguien agarró el teléfono. La voz de Héctor llegó, aguda y venenosa. Viejo senil. ¿Crees que puedes? Colgué a mitad de la frase. El teléfono sonó de inmediato. El número de Marcos. No respondí. Sonó de nuevo. Rechacé. Tercera vez. Rechacé. Llegó un mensaje de texto. Acabas de cometer el error más grande de tu vida. Lo borré. Otro texto de Sofía. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Borrado. Mi teléfono vibró con una notificación. Facebook. Sofía me había etiquetado en una publicación. Abrí la aplicación. Algo que rara vez hacía. Había una foto de Valentina y Mateo, ambos mirando a la cámara con expresiones tristes exageradas. El pie de foto decía: con el corazón roto porque mis hijos están siendo forzados a abandonar su hogar por su abuelo. Por favor, envíen oraciones. Ya había 3 comentarios. Lo siento mucho, Sofía. Rezando por ti y los bebés. La familia debería apoyarse mutuamente, no destrozarse. Cerré la aplicación. Me quedé mirando el techo. Sabía que esto vendría. Victoria me lo había advertido, pero verlo, leer a extraños juzgándome basándose en la mitad de la historia, dolió más de lo que había anticipado. Mi teléfono sonó de nuevo. El nombre de Victoria esta vez. Respondí. ¿Ha visto la publicación de Sofía? La voz de Victoria llegó clara, preocupada, pero sin pánico. El ruido de fondo sugería que todavía estaba en su oficina, a pesar de lo tarde que era. Justo ahora. Esto es estándar. Hacer que la otra parte parezca el villano. No responda. Me senté derecho en la cama. Gente que conozco desde hace años está comentando, llamándome desalmado. No conocen la historia completa.
No se puede ganar un juicio en las redes sociales, Arturo. Manténgase en silencio. ¿Cuánto durará esto? ¿Hasta que se den cuenta de que no está funcionando? ¿O hasta que se acaben los 30 días? Lo que ocurra primero. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero saberlo no lo hacía más fácil. A la mañana siguiente, revisé Facebook en contra de mi buen juicio. La publicación de Sofía se había multiplicado durante la noche. 17 comentarios ahora. Ex colegas de la firma de arquitectura, donde había trabajado durante 30 años. Vecinos de la calle, donde había vivido desde que Sofía tenía 6 años. Lasra. Gómez de 3 puertas más abajo. Esto me rompe el corazón. Esos pobres bebés. Apareció una nueva publicación mientras miraba. Una foto de Héctor sentado en un sillón, con aspecto frágil y preocupado. El pie de foto de Sofía. Enfrentando la falta de vivienda a los 65 años con graves problemas de salud. ¿Dónde está la compasión? Cerré la aplicación. Arrojé el teléfono sobre la cama. Miércoles por la mañana, la oficina del motel llamó a mi habitación. «Señor López, hay una carta certificada aquí para usted». El sobre era de Martín Vega, abogado. La dirección del remitente era un pequeño centro comercial en una avenida concurrida. Lo abrí de pie en el estacionamiento. «Estimado señor López, represento a Marcos Díaz, Sofía Díaz, Héctor Díaz y a los hijos menores Valentina y Mateo Díaz. Su intento de desalojar a mis clientes constituye abuso de ancianos del señor Héctor Díaz y pone en peligro el bienestar de los hijos menores al crear inestabilidad de vivienda». Lo leí 2 veces. Las acusaciones eran infundadas. Lo sabía incluso sin formación legal. Pero las palabras aún así impactaban. Abuso de ancianos, poniendo en peligro a menores, desalojo constructivo. La carta me hacía sonar monstruoso. Llamé a Victoria desde mi coche. «Es una pose», dijo después de que le leí las secciones relevantes. Vega es un abogado de centro comercial, tratando de asustarlo para que retroceda. El aviso se mantiene. Pero ¿qué pasa si? No hay qué pasa si. La ley es la ley. Todo lo demás es ruido. Quería creerle. Intenté aferrarme a su certeza. Jueves por la tarde necesitaba comestibles, cosas básicas, pan, leche, café, el tipo de compras que no puedes evitar incluso cuando preferirías esconderte en una habitación de motel. El supermercado de la avenida principal estaba lleno para ser un día de semana. Agarré un carrito, me dirigí a los productos frescos, cogí manzanas, me moví hacia la sección de lácteos. Arturo, Lasra, Gómez, Elena, estaba cerca de los plátanos, con su carrito medio lleno. Habíamos sido vecinos durante 20 años. Había traído guisos después de que mi esposa murió. Cuidó a Valentina y Mateo ocasionalmente cuando Sofía necesitaba ayuda. «Hola, Elena». Me dio una mirada que nunca antes había visto de ella. Fría, decepcionada. Vi lo que publicó Sofía. Esos pobres niños. Hay más en la situación que... Nunca pensé que serías ese tipo de abuelo. Simplemente nunca lo pensé. Ellos se mudaron a mi casa y ella ya se estaba alejando, negando con la cabeza. Siempre hay otra manera. Siempre. Me quedé allí, con la mano en el asa del carrito, rodeado de gente comprando verduras y siguiendo con sus tardes normales de jueves. Abandoné el carrito en el pasillo y me fui. De vuelta en el motel. El mensaje de texto de Victoria estaba esperando. «Necesito hablar. No sobre el caso, sobre usted. ¿Café mañana?» Miré el mensaje durante mucho tiempo. Respondí. «No estoy seguro de que sea necesario». Su respuesta llegó de inmediato. «Lo es. A la 1. ¿En el cafecito? En esa calle arbolada». «Por favor», acepté porque no tenía la energía para negarme. El cafecito era tranquilo, escondido entre una librería y una tienda de ropa vintage. Victoria ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de la esquina con 2 tazas de café frente a ella. «Ya pedí el suyo. Solo, ¿verdad?» «¿Cómo lo supo?» Me da la impresión de que es alguien que no complica las cosas innecesariamente. Nos sentamos en silencio por un momento. Probé el café. Estaba bueno. Mejor que el del motel o el de la cadena que había estado frecuentando. Tal vez todos tengan razón, dije finalmente. Tal vez estoy siendo cruel. Victoria dejó su taza con cuidado. «Dígame algo.
Cuando su hija dejó que su esposo empacara sus pertenencias, ¿fue eso amable? No. Pero cuando le dieron su dormitorio al padre de él sin preguntar, ¿fue eso respetuoso? No. Entonces, ¿por qué es usted quien se está cuestionando? No tenía una respuesta. Victoria se reclinó. Me estudió por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un peso diferente. Mi hijo trajo a un psiquiatra a mi oficina hace 3 años. Dijo que estaba mostrando signos de demencia. Quería que me evaluaran la competencia. Su propio hijo me necesitaba incompetente para apoderarse de mi bufete. Ya había hablado con 3 de mis socios sobre una transición suave una vez que me declararan incapacitada. ¿Qué hizo usted? Luché, contraté a mis propios expertos, traje mis archivos de casos, demostré mi competencia frente a un juez. Gané, hizo una pausa. Lo perdí a él, pero conservé mi dignidad y mi negocio. ¿Se arrepiente? Lamento que me obligara a elegir. Pero no me arrepiento de haberme elegido a mí misma. El café estaba cálido a pesar de que la lluvia comenzaba afuera. Una pareja joven se sentaba cerca de la ventana, riendo por algo en un teléfono. La vida normal continuaba a nuestro alrededor. ¿Y si los pierdo a todos? Pregunté en voz baja. Victoria extendió la mano sobre la mesa. Su mano cubrió la mía, cálida y sólida. Entonces encuentras gente nueva, gente mejor, gente que no confunde tu amabilidad con debilidad. Miré nuestras manos. No había sostenido la mano de una mujer en años, no desde que mi esposa falleció hace 12 años. Esto se sentía diferente a un simple consuelo. Se sentía como compañerismo, como alguien de pie a mi lado en lugar de mirar desde la distancia. Ellos cuentan con su debilidad, Arturo, con que usted ceda por la paz. Pero eso no es paz, es rendición. Y pasará el resto de su vida viviendo en un garaje, preguntándose por qué los dejó ganar. La lluvia golpeaba más fuerte contra la ventana. Ninguno de los dos movió las manos. El aviso sigue en pie, dije finalmente. No era una pregunta. El aviso sigue en pie, confirmó Victoria. Su mano permaneció donde estaba. Volteé la mía. Dejé que nuestros dedos se entrelazaran correctamente. Nos quedamos así mientras caía la lluvia y el café se enfriaba. Y por primera vez desde el encuentro en el supermercado, me sentí menos solo. Afuera, el mundo podría estar juzgándome. En línea, extraños podrían estar llamándome desalmado. Pero aquí, en este café tranquilo, con esta mujer que entendía la traición, de la manera que solo alguien que la ha vivido puede entender, sentí algo que no había sentido en semanas. Me sentí seguro. Victoria extendió las facturas de servicios públicos sobre la mesa de conferencias como un croupier mostrando su mano. Electricidad, agua, cable, internet. Mi nombre aparecía en el encabezado de cada cuenta. Están viviendo en su casa a costa suya, dijo, golpeando la factura del cable con su bolígrafo. Es hora de cerrar el grifo del dinero. Llevábamos 2 semanas dentro del período de aviso de 30 días. Las publicaciones de Sofía en Facebook habían continuado. Fotos de los niños haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Pies de fotos sobre perseverar a través de la crisis familiar. Marcos no había respondido a mis llamadas o mensajes de texto desde que se entregó el aviso. Estaban atrincherados, tratando el desalojo como una amenaza vacía. El aviso expira en 2 semanas, continuó Victoria. Todavía están allí. Sofía publicó ayer sobre mantenerse fuerte contra la injusticia. No se van a ir. Victoria se reclinó en su silla. Me estudió. Entonces aumentamos la presión. Cable, internet, reducir los servicios públicos. Todo legal. Usted es el titular de la cuenta preparándose para vender. A las compañías no les importan los dramas familiares. ¿Cuánto tiempo tarda? El cable se desconecta en 48 horas. La reducción de electricidad tarda aproximadamente 1 semana para el papeleo. Mostró algo en su portátil. Giró la pantalla hacia mí. No puede cortar la electricidad por completo. Regulaciones de seguridad. Pero puede solicitar la reducción al servicio mínimo. Suficiente para el refrigerador y la iluminación básica. Nada para entretenimiento o comodidad. Pensé en Marcos y Héctor viendo deportes en mi dormitorio principal. En los niños viendo dibujos animados en tabletas.
En Sofía poniendo la secadora 3 veces al día porque nunca aprendió a planificar la lavandería eficientemente. Hágalo, dije. De vuelta en el motel, llamé primero a la compañía de cable. Los puse en altavoz para poder tomar notas. Viejo hábito de las reuniones de arquitectura donde cada detalle importaba. ¿Puedo preguntar el motivo de la desconexión? Transición de propiedad. Ya no resido allí. ¿Alguien más se hará cargo de la cuenta? No. Desconexión completa. Puedo procesar eso con efecto en 48 horas. Recibirá un correo electrónico de confirmación en breve. La compañía eléctrica fue más complicada. El representante cuestionó mi solicitud de servicio mínimo. Sugirió que simplemente transfiriera la cuenta a los ocupantes actuales. La propiedad está en disputa, expliqué, reduciendo al mínimo legal hasta que se resuelva. Mínimo legal significaba refrigerador, estufa y una luz por habitación, sin calefacción más allá de lo que la caldera requería para las tuberías, sin aire acondicionado, sin sistemas de entretenimiento. El correo electrónico de confirmación llegó esa noche. Reducción de servicio efectiva en 5 días hábiles. Fotografié todo. Correos electrónicos de confirmación. Recibos de cambio de servicio. Creé una hoja de cálculo con fechas, horas, números de cuenta. Mi precisión de arquitecto aplicada a la guerra legal. Victoria llamó esa noche. ¿Cómo fue? El cable se corta el viernes. La electricidad se reduce el próximo miércoles. Bien. Ahora preparamos la siguiente fase. Hizo una pausa. ¿Ha pensado en poner la casa en venta? ¿Venderla? Tal vez no. Pero preparar el anuncio, tomar fotos, redactar los documentos de listado. Envía un mensaje. Demuestra que va en serio. Nos reunimos con un fotógrafo de bienes raíces el sábado. Tomó fotos exteriores mientras yo esperaba en el coche, no queriendo arriesgarme a encontrarme con la familia. La casa se veía bien a la luz de la tarde, el jardín que había mantenido durante 30 años, las nuevas canaletas que había instalado hace 2 veranos, el borde pintado que Sofía había elogiado una vez. ¿Cuándo quiere que esto se publique?, preguntó el fotógrafo, mostrándonos las imágenes en su portátil. Miré a Victoria. Ella asintió levemente. Todavía no, dije. Le avisaré en 10 días. El internet murió el viernes por la tarde. Marcos llamó en menos de 1 hora, con la voz tensa de ira. ¿Qué hizo? El internet está muerto. Desconecté los servicios en mi propiedad. No puede simplemente. Los niños necesitan internet para la escuela. Tienes 13 días para encontrar una nueva residencia con internet. Te sugiero que empieces a buscar. Esto es ilegal. Cortar los servicios públicos. Consulta con tu abogado. Soy el titular de la cuenta. Puedo modificar o cancelar cualquier servicio por el que estoy pagando. Colgó sin decir otra palabra. Sofía llamó esa noche. Oí a los niños llorar al fondo. Sus voces agudas y llenas de pánico de la forma en que se ponen los niños cuando la rutina se rompe. Papá, por favor, los niños no pueden hacer su tarea. Oscurece a las 6 y las luces apenas funcionan. Reduje la electricidad a los niveles mínimos de seguridad. El refrigerador funciona. La iluminación básica funciona. Cualquier otra cosa requiere que abras tu propia cuenta. No podemos pagarlo. Entonces quizás deberías considerar que la vivienda que estaba proporcionando no era tan onerosa como Marcos la hizo parecer. Silencio. Luego, en voz baja, mamá estaría avergonzada de usted. Las palabras aterrizaron, pesadas en mi pecho. Las había estado esperando, me había preparado para ellas, pero oírlas todavía dolía. Tu madre te enseñó mejor que esto, Sofía. Ella estaría avergonzada de cómo me has tratado. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. 2 días después, Victoria y yo estábamos sentados en la oficina del fotógrafo revisando las imágenes de la casa. Había hecho un trabajo excelente, escenificación profesional, iluminación perfecta. La propiedad parecía valer $20,000 más que el valor de mercado. Envíele estas a Marcos, sugirió Victoria. Sin palabras. Solo las fotos. Dudé solo un momento. Saqué mi teléfono. Seleccioné las 12 imágenes. Se las reenvié al número de Marcos. Aparecieron 3 puntos de inmediato. Marcos estaba escribiendo. Luego se detuvieron.
Comenzaron de nuevo. Se detuvieron. No llegó ningún mensaje. La mano de Victoria encontró la mía sobre el escritorio. Sus dedos estaban cálidos. Firmes. Ahora lo sabe, dijo en voz baja. Sabe que realmente lo hará. Nos sentamos mirando la pantalla de mi teléfono, esperando una respuesta que nunca llegó. El silencio se sintió más fuerte que cualquiera de las amenazas de Marcos. Afuera de la ventana, la ciudad seguía su curso. Era martes por la tarde. Pasaban coches. Gente paseaba perros. La vida normal continuaba mientras yo desmantelaba la mía, pieza por pieza cuidadosa. Pero la mano de Victoria permaneció donde estaba, y eso se sintió más sólido que cualquier cosa que hubiera perdido. Victoria cerró la puerta de su oficina, algo que nunca había hecho antes. Usualmente la dejábamos abierta durante las reuniones. Cortesía profesional. Nada que ocultar. Se sentó a mi lado en el sofá de cuero en lugar de al otro lado del escritorio. Tengo una solución práctica que discutir su tono era cuidadoso, medido. Sabía que me resistiría. ¿Sobre el caso? ¿Sobre dónde está viviendo? Sacó su teléfono. Me mostró fotos de una casa pequeña. Revestimiento de color crema. Puerta principal roja. Un jardín con tulipanes tardíos. Tengo una propiedad de alquiler. En un barrio tranquilo. El inquilino actual se mudó el mes pasado. Eso es amable, pero puedo manejar el motel. Arturo, he estado en ese motel. Huele a desinfectante y tristeza. La casa está vacía. Úsela. No puedo aceptar. No es caridad. Es práctico, me miró directamente a los ojos. No puedo tener a mi cliente viviendo en la depresión cuando necesita mantenerse agudo. La casa estaba a 15 minutos de su oficina, escondida en una calle tranquila donde los arces se unían en lo alto, formando un dosel. Victoria abrió la puerta principal y entré en la luz del sol. Luz solar cálida real entrando a raudales por ventanas que no habían estado cubiertas con pesadas cortinas para bloquear las luces del estacionamiento del motel. 2 dormitorios. Cocina actualizada con azulejos blancos tipo metro. Pisos de madera noble que crujían agradablemente bajo los pies. Una puerta trasera que se abría a un pequeño jardín con camas elevadas listas para plantar. Me quedé en la sala de estar, sintiendo que mis hombros se relajaban por primera vez en semanas. Esto es demasiado, Victoria. Es una casa. Las casas vacías se deterioran. En realidad, me estaría ayudando manteniéndola ocupada. Insistiría en pagar el alquiler. Bien, págueme cuando venda su casa. Y esta pesadilla haya terminado. Hasta entonces, considérelo gastos del caso. Casi sonreí. Así no es como funcionan los gastos del caso. Yo soy la abogada. Yo decido cómo funcionan. Cargamos mis pertenencias desde el motel. 2 maletas, una caja de documentos, mi maletín del portátil. Todo lo que poseía cabía en el maletero de su coche. Ella condujo. Se negó a dejarme tomar mi propio vehículo. Dijo algo sobre papeles que necesitaba que firmara en la casa. Desempacar tomó 20 minutos. Victoria sabía dónde debía ir todo sin preguntar. Ropa en el armario del dormitorio. Artículos de aseo en el baño. Documentos en el segundo dormitorio que podría servir como oficina. Se movió por el espacio como si hubiera planeado esto. Como si me hubiera visualizado viviendo aquí antes de ofrecerlo. En la cocina, abrió el refrigerador. Leche, huevos, pan, verduras frescas, pasta, salsa marinara. Lo abasteciste. Miré los estantes. Tenía el presentimiento de que eventualmente diría que sí. Confiada, ¿no? Práctica. Siempre soy práctica. Saqué la pasta, examiné la etiqueta como si contuviera respuestas. ¿Es eso lo que es esto? ¿Práctico? No respondió de inmediato. Abrió un gabinete. Encontró una olla sin tener que buscar. ¿Qué más sería? Cocinamos juntos en esa pequeña cocina. Ella puso el agua a hervir mientras yo picaba verduras. Chocamos el uno con el otro al alcanzar el aceite de oliva. Nos reímos cuando se le cayó una cuchara y la atrapé antes de que golpeara el suelo. Fácil. Natural. Como si hubiéramos hecho esto antes en alguna otra vida. El sol entraba por la ventana sobre el fregadero. Capturaba su perfil mientras revolvía la salsa. Cabello gris, gafas de lectura subidas a la cabeza. La leve sonrisa que ponía cuando se concentraba. Me di cuenta de que estaba feliz. Genuinamente feliz.
No solo contento, o distraído, o manejándolo. Realmente feliz. ¿Cuándo había sentido eso por última vez? ¿Lees historia de la arquitectura? Había encontrado mis libros mientras desempacaba. Sostenía un volumen sobre diseño victoriano. Solía diseñar edificios. Me gustaba entender lo que vino antes. Tiempo pasado. ¿Ya no diseña? Retirado hace 5 años. Pensé que tendría tiempo para otras cosas. Como ser empujado a un garaje me reí a pesar de mí mismo. Eso no era parte del plan de jubilación. Comimos en la pequeña mesa del comedor. La pasta era simple. Perfecta. Victoria preguntó sobre mi carrera, sobre edificios que había diseñado. Le pregunté sobre su hija en la gran ciudad del este. ¿Qué hacía? Si eran cercanas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le cocinó la cena? Pregunté. Usualmente cocino para mí misma. Eso no es lo que pregunté. Lo consideró, con el tenedor a medio camino de su boca. Mi hija, tal vez hace 2 años, antes de que se mudara. Debe extrañarla, cada día, pero ella tiene su vida. Yo tengo la mía. ¿Se vuelve más fácil? ¿La distancia de la familia? Victoria dejó el tenedor. Me miró a través de la mesa. Aprendes a llenar el espacio de manera diferente. Mi teléfono vibró. Lo ignoré. Vibró de nuevo. El nombre de Sofía en la pantalla. Lo levanté. Leí el mensaje de texto en voz alta. Héctor y Marcos tuvieron una pelea enorme. Los niños están asustados. Por favor, reconsidérelo. Victoria lo leyó por encima de mi hombro. No dijo nada. Solo apretó mi mano donde descansaba sobre la mesa. Lavamos los platos juntos. Ella fregaba. Yo secaba. La ventana sobre el fregadero daba al jardín. El crepúsculo tiñendo de púrpura las camas elevadas. Podría plantar tomates allí, tal vez hierbas. El pensamiento se sintió radical después de semanas de habitaciones de motel y exilio en el garaje. En la puerta principal, Victoria recogió su bolso, sacó sus llaves. Gracias, dije. Por todo. La casa, el caso, él. No sabía cómo terminar. Se ajustó el abrigo, sin mirarme directamente a los ojos. Usted haría lo mismo. ¿Lo haría? Creo que sí me miró entonces. Creo que usted es alguien que ayuda a la gente. Por eso esta situación duele tanto. Usted siempre fue el que daba. Y ellos solo tomaron. Algo cambió en el espacio entre nosotros. Extendí la mano. Toqué su brazo suavemente. Quédese un poco más. Sus llaves estaban en su mano. Las miró, luego a mí. Debería. Quédese. No exigiendo, solo preguntando. Victoria dejó sus llaves en la mesa de la entrada. Quizás otra taza de café, dijo suavemente. Volvimos a la cocina. Encendí la cafetera mientras ella se apoyaba en el mostrador, mirándome con una expresión que no podía leer del todo. La casa se asentó a nuestro alrededor. El crujido de las tablas del suelo. El zumbido del refrigerador. El sonido distante del perro de alguien ladrando a 3 casas de distancia. Sonidos normales, sonidos de hogar. Victoria aceptó la taza de café que le entregué, nuestros dedos rozándose en el intercambio. Ninguno de los dos se apartó. Arturo dijo, y luego se detuvo. Lo sé, respondí. Nos quedamos allí en la cocina de una casa que no era mía, bebiendo café que estaba demasiado caliente, sin decir lo que ambos entendíamos. Afuera, la oscuridad se completó. Adentro, algo nuevo estaba comenzando. Habían pasado 3 meses desde que Victoria me ofreció la casa. 3 meses de presentaciones legales, declaraciones, aplazamientos. La fecha límite de mayo llegó y pasó, con Marcos negándose a ceder, forzándonos a procedimientos formales de desalojo. Ahora, a mediados de agosto, estábamos en el pasillo del Tribunal del Condado, esperando a que llamaran nuestro caso. Victoria llevaba un traje gris carbón, sus gafas de lectura guardadas en el bolsillo de su chaqueta, llevando un maletín de cuero que parecía pesado con pruebas. Había pasado la noche anterior en la casa organizando documentos, preparando preguntas, repasando el probable testimonio de Marcos. Profesional, enfocada. Mi abogada de nuevo, aunque ambos sabíamos que ahora era más que eso. Caso Thompson contra López, llamó el alguacil. Nos giramos hacia las puertas de la sala del tribunal. Sofía dobló la esquina con Valentina y Mateo, ambos niños más altos de lo que recordaba.
Valentina llevaba un vestido morado. Mateo tenía una mochila con dinosaurios. Nuestras miradas se cruzaron en el pasillo. Mateo tiró de la mano de Sofía. «Mami, ¿quién es ese señor?» El rostro de Sofía se contrajo ligeramente. «Nadie, cariño». La palabra aterrizó más fuerte de lo que las amenazas de Marcos jamás lo habían hecho. Yo era nadie para mi nieto. 3 meses de separación me habían borrado. Mi mano se apretó alrededor de la carpeta que Victoria me había dado. Ella tocó mi codo suavemente. «Vamos». La sala del tribunal era más pequeña de lo que la televisión las hace parecer. Presidía la jueza María Martínez, una mujer de unos 50 y tantos años con ojos agudos y sin paciencia para el teatro. Había aprendido eso de Victoria, que había investigado a cada juez en la rotación. Martín Vega estaba sentado en la mesa de la defensa. Su traje le quedaba mal, su presentación dispersa. Marcos a su lado parecía confiado. Héctor aún no estaba presente. Tomamos nuestros asientos en la mesa del demandante. Victoria organizó sus materiales con precisión. Vega se puso de pie para los argumentos iniciales. «Su señoría, mis clientes son víctimas de un desalojo vengativo por parte de un hombre amargado y rencoroso, que cortó los servicios básicos para congelar a su propia hija y nietos». La jueza Martínez levantó la vista de sus notas. «Señor Vega, esta es una disputa de propiedad, no un tribunal de familia. Centrémonos en la legitimación legal. Pero el contexto emocional, el contexto legal, abogado. ¿Quién es el dueño de la propiedad?» Vega buscó a tienta sus papeles. «Bueno, el demandante, técnicamente, pero...» «Entonces procedamos desde ahí». Victoria se levantó lentamente. Colocó un solo documento en el retroproyector. La escritura original de la casa de 1995. Mi nombre grabado en la línea del título. Dejó que hablara antes que ella. «Su señoría, los hechos son claros. El señor López es el único propietario de la propiedad en cuestión. La compró hace 30 años. Pagó la hipoteca en 2018. En marzo de 2025, regresó de cuidar a su hermana enferma para encontrar sus pertenencias empaquetadas en el garaje y su dormitorio ocupado por el padre del señor Marcos Díaz, sin permiso ni notificación. Hizo clic a través de las diapositivas. Cada una era un clavo, en el caso de Marcos. Extractos bancarios que mostraban 30 años de pagos. Facturas de servicios públicos de 2 años, todas a mi nombre. El aviso de desalojo notariado entregado correctamente el 15 de abril. Fotos de mis pertenencias embaladas en el garaje. Marcas de tiempo que probaban la fecha. ¿Y la respuesta de la familia al aviso de desalojo?, preguntó la jueza Martínez. Lo ignoraron por completo y presentaron esta contrademanda frívola alegando desalojo constructivo. La ceja de la jueza se arqueó. Después de que ellos lo desalojaron constructivamente de su propio dormitorio, Vega llamó a Marcos al estrado. Mi yerno subió con confianza. Se acomodó en la silla de los testigos como si le estuviera haciendo un favor a todos al aparecer. Vega hizo preguntas suaves sobre el entendimiento familiar y los arreglos de vida compartidos. Marcos explicó cómo yo los había invitado a quedarse. Cómo se suponía que era permanente. Cómo cortar los servicios públicos fue una crueldad deliberada. Luego Victoria se puso de pie para el contrainterrogatorio. «Señor Díaz, ¿cuánto alquiler le pagaba mensualmente al señor López? Teníamos un arreglo familiar. ¿Sí o no? ¿Pagaba alquiler?» La mandíbula de Marcos se tensó. «No, pero...» Cuando mudó a su padre al dormitorio del señor López, ¿obtuvo su permiso? Él estaba fuera. Necesitábamos. ¿Permiso? ¿Sí o no? No. Cuando empacó las pertenencias del señor López en el garaje, ¿le informó de antemano? Larga pausa. Marcos miró a Vega. ¿No encontró rescate allí? No. Victoria presentó carpetas de manila en secuencia como si repartiera cartas. La declaración jurada del notario Esteban Gutiérrez sobre la burla inicial de Marcos al ser notificado. Registros telefónicos que mostraban las llamadas amenazantes de Marcos después del aviso. Las confirmaciones por correo electrónico de las desconexiones de servicios públicos, todas solicitadas por el titular de la cuenta. Yo. Me llamaron al estrado. Las preguntas de Victoria fueron suaves pero devastadoras en su simplicidad. Señor López, cuando regresó de la otra ciudad, ¿dónde durmió esa primera noche?
En mi garaje. En el suelo de cemento. ¿En la casa que había poseído durante 30 años? Sí. ¿Alguien se disculpó? No. Mi yerno me dijo que esas eran las nuevas reglas. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por el tecleo de la taquígrafa judicial. La jueza Martínez revisó los documentos que Victoria había presentado, tomándose su tiempo. Marcos susurraba urgentemente a Vega. Sofía estaba sentada en la galería, llorando silenciosamente en un pañuelo. La jueza levantó la vista. Este tribunal no encuentra mérito en la demanda de desalojo constructivo. El señor López es el único propietario. Los demandados son ocupantes sin contrato de arrendamiento, sin pago, que negaron al propietario el acceso a su propia residencia. El aviso de desalojo original se mantiene. Los demandados deben desalojar en un plazo de 7 días y pagar al demandante $8.500 en costos judiciales más $5.000 en daños compensatorios. Héctor irrumpió por las puertas de la sala. Tarde, como de costumbre, captó el final del fallo. Esto es indignante. No tenemos a dónde. Señor Díaz. Padre, siéntese o lo declararé en desacato. Alguacil, por favor. Héctor se dirigió hacia la salida en su lugar. Todo este sistema es corrupto. El alguacil se movió para interceptarlo. Pero la jueza le hizo un gesto de que lo dejara. Déjelo ir. El fallo se mantiene. Marcos estaba sentado, aturdido. Vega recogía sus papeles, la derrota escrita en su rostro. Sofía se levantó, tomó las manos de sus hijos y caminó hacia las puertas sin mirarme. Afuera, en las escalinatas del tribunal, Victoria terminó una llamada con su oficina mientras yo observaba a Marcos ayudar a Héctor a subir a su coche. El anciano seguía despotricando, gesticulando salvajemente. Marcos parecía vacío, derrotado. Sofía subió a los niños llorando al asiento trasero. Miró hacia atrás una vez, me vio allí de pie. Por un momento, volvimos a ser solo padre e hija. Antes de Marcos, antes de la casa, antes de que todo se fracturara. Entonces Marcos la llamó bruscamente, y ella subió al coche. Se alejaron. Victoria se unió a mí. Me tomó del brazo. Usted ganó. No sentí que hubiera ganado. Sé lo que está pensando, continuó en voz baja. Que ganar en el tribunal no es lo mismo que ganar en la vida. Asentí. Pero a veces, protegerse a sí mismo es la única victoria que importa. Tendrá tiempo para reconstruir otras cosas. No dijo reconstruir conmigo, pero estaba allí, tácito, en la forma en que su mano descansaba en mi brazo. Caminamos juntos hacia su coche. El reloj del tribunal marcaba las 3:15. En 7 días la casa sería mía de nuevo. Completamente mía. Las llaves todavía encajaban. Nunca había cambiado las cerraduras. No había sido necesario. La casa siempre había sido mía. Legalmente, si no físicamente. Me quedé en la entrada, respirando un aire que olía diferente. Viciado. Como a ventanas cerradas durante demasiado tiempo. Victoria entró en el camino de entrada detrás de mí, su coche cargado con cajas de la otra casa. Mis pertenencias, finalmente volviendo a casa. La sala de estar estaba vacía. No solo de gente, de todo. Las fotos familiares que habían colgado en las paredes habían desaparecido. Los cojines decorativos de Sofía, los juguetes de los niños esparcidos por los rincones, los recuerdos deportivos de Marcos en la repisa de la chimenea. Todo desaparecido. El espacio se sentía hueco, pero intacto. Se habían llevado lo que podían, pero no habían dejado destrucción. Caminé por cada habitación metódicamente. El dormitorio principal solo contenía los muebles que había comprado hace 30 años, recuperados del garaje donde los habían desterrado. Las habitaciones de los niños, limpias. Ni siquiera un crayón olvidado en el suelo. Ni rastro de Héctor por ninguna parte. En la cocina, una nota adhesiva amarilla en el mostrador llamó mi atención. La letra de Sofía. Apresurada pero legible. Papá, sé que esto no arregla nada, pero necesito decir que me equivoqué. Marcos presionó y yo lo dejé, y olvidé quién me crió, y lo que me enseñó sobre defender lo correcto. Siento haber elegido su comodidad por encima de su dignidad. Los niños preguntan por usted. Les digo que el abuelo los quiere.
Espero que algún día me perdone. Tu hija, siempre. La leí 2 veces. La doblé con cuidado y la guardé en mi cartera. Victoria entró por la puerta principal cargando la caja etiquetada como Arturo Libros con su letra familiar de hace 4 meses. La dejó. Miró alrededor de la sala vacía. Es extraño, dije. Luché tanto por volver aquí y ahora se siente vacío. Triste. Como si hubiera ganado la casa pero perdido la vida que había en ella. Vino a pararse a mi lado. La vida que había en ella lo empujó a un garaje. Creará una vida mejor ahora. Desempacamos juntos. Libros devueltos a los estantes. Mis fotografías enmarcadas, mis padres. Mi esposa. Sofía de niña de vuelta en la repisa. Cada objeto colocado era un acto de recuperación, de reconstrucción de la identidad. Un objeto a la vez. Victoria encontró el libro de arquitectura en una caja. Arquitectura del Noroeste. Abrió la portada, vio la dedicatoria. Para papá, que me enseñó a ver los huesos de los edificios. Con amor, Sofía. Hace 10 años, dije. Su regalo de cumpleaños para mí. Fue considerada una vez. Lo fue. No sé cuándo cambió eso. Victoria cerró el libro suavemente. La gente no cambia. Las circunstancias revelan quiénes ya eran. Usted simplemente no quería verlo. La noche llegó mientras trabajábamos. La casa se transformó lentamente, no de nuevo en lo que era, sino en algo nuevo. Victoria encontró ingredientes que había traído de la otra casa. Comenzó a sacar ollas y sartenes. ¿Y ahora qué?, preguntó, llenando una olla con agua. Tiene su casa de vuelta. El caso está cerrado. Ya no necesita una abogada. Le quité la ola. La puse en la estufa. ¿Eso es lo que eras? ¿Mi abogada? Por un tiempo. Y luego, algo más. Algo más suena mejor. Mucho mejor. Cocinamos pasta. La misma comida que habíamos hecho juntos 2 veces antes. Una en su casa. Otra en esta cocina hace meses, cuando había pensado que la vida siempre incluiría a Sofía y los nietos. El ritual se sintió correcto, reclamando el espacio juntos, escribiendo nuevos recuerdos sobre los viejos. Después de cenar, llevamos nuestras copas de vino a la terraza trasera. Las sillas de madera que había construido hace 20 años estaban esperando. Nos acomodamos en ellas mientras la tarde de verano se desvanecía hacia la noche. Aprendí algo con todo esto, dije. ¿Qué cosa? Que la amabilidad sin límites es solo debilidad. Que merezco respeto en mi propia vida. Que perder a personas que no te valoran no es realmente una pérdida. Victoria dejó su copa en la barandilla de la terraza. ¿Y qué ganó? La miré. Su cabello gris capturando la última luz, cómoda en mi espacio como si perteneciera allí. Claridad. Fortaleza. A usted. Yo ya estaba aquí. Lo sé. Esa es la mejor parte. Las estrellas aparecieron una por una. En algún lugar del vecindario, sonaron campanas de viento. La casa estaba en silencio detrás de nosotros. Vacía, pero ya no solitaria. Probablemente debería irme, dijo Victoria. Pero no se movió. Podrías quedarte, mantuve mi voz casual. Tengo una habitación de invitados. Ella se rió suavemente. ¿Una habitación de invitados? Soy anticuada. Yo también. Nos sentamos en un silencio cómodo. Victoria extendió la mano a través del espacio entre las sillas. Encontró la mía. Mañana, dijo, podríamos empezar a colgar cuadros en las paredes, hacer que se sienta suya de nuevo. Nuestra, corregí suavemente. Victoria apretó mi mano. No discutió. En la cocina, la nota de Sofía estaba doblada en mi cartera. Algún día podría llamarla. Algún día ella podría responder. Podríamos reconstruir algo más pequeño pero más honesto de lo que habíamos tenido antes. Pero esta noche, este momento, esta paz, era suficiente. La casa era mía de nuevo. La mano de Victoria estaba cálida en la mía. Las estrellas seguían apareciendo, llenando el cielo oscuro de luz. Había perdido una hija, al menos por ahora. Perdido nietos que no me reconocían. Perdido la familia que pensé que tenía. Pero me había recuperado a mí mismo. Ganado límites. Ganado a alguien que vio mi valor y estuvo a mi lado a través de las partes más feas de reclamarlo. El aire de la noche era fresco, agradable. El pulgar de Victoria trazaba círculos en el dorso de mi mano. Ninguno de los dos habló. No lo necesitábamos.
Esto era todo. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.